Cuando un abuso ocurre dentro de la iglesia, se prueba el mecanismo que tiene la iglesia para resolver esto. Se prueba el amor de Cristo que hay en los líderes, pero también se prueba efectivamente si es que sabemos hacer las cosas bien. En este video vamos a ver si es que la iglesia ha hecho las cosas bien cuando ocurre un abuso sexual entre medio de sus miembros. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí nuevamente y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy complejo. Un tema muy complejo que tiene todo que ver con el abuso sexual. El abuso sexual en la iglesia es algo súper real. Muchas víctimas de esto llegan a las congregaciones. Es por eso que yo siempre he dicho que la iglesia es la primera línea de salud mental del planeta. Ni siquiera somos los psicólogos. La iglesia recibe muchas veces almas heridas, almas golpeadas con esto. Y muchas veces no se ha actuado bien, recibiendo el dolor de las personas. Es por eso que hoy día quiero darte una guía sobre lo que sí se tiene que hacer al recibir una persona o una situación que se da en las iglesias donde alguien abusó sexualmente de otra persona. Vamos a hablar acerca de lo que hay que hacer y acerca de lo que no hay que hacer, ¿ok? Vamos a hablar sobre todo eso en este video. El abuso sexual en la iglesia es tremendamente dañino. Afecta cómo nosotros comprendemos de qué es el amor de Dios, cómo el amor de Dios trata a las personas. Muchas veces se ha tratado mal este punto en la congregación y se han tenido grandes problemas y grandes desacuerdos porque no se ha enfrentado bien, porque se termina aumentando el dolor, forzando a la víctima a hacer cosas que no tiene que hacer, o ignorando el dolor o no responsabilizando a las personas. Muchas veces dice, bueno, esto fue un acto de Satanás, la persona tiene que superar esto, la víctima tiene que superarlo porque el amor de Dios, se supone que si tiene el amor de Dios dentro de sí, hay que perdonar, hay que soltar perdón, hay que reconciliarse. Esto fue algo de una sola vez, esto no significa que el hermano tiene un demonio, así que la víctima no tiene que exagerarlo tanto, no tiene que denunciar, no es necesario, y diversas situaciones que han hecho un poco para mantener el status quo dentro de la congregación. Ha sido funcional para mantener, así como no queremos tantos problemas, en realidad pareciera que no nos gustan los problemas porque no sabemos cómo enfrentarlos. En vez de enfrentarlos, los evitamos, ¿sí? Y los escondemos un poco debajo de la alfombra y mientras no haya problema, mientras esto no se sepa, está todo bien. Eso es un grave error muchas veces porque no se actúa con la firmeza, con la seguridad que corresponde en ese momento. Entonces esto hace que se rompa lo que es la integridad física y emocional de muchas personas y además contamina la confianza que se tiene con el líder, con el pastor, con la iglesia. Como que si la iglesia no hace las cosas bien, ¿por qué voy a seguir yendo a la iglesia? O sea, si la iglesia no supo hacer las cosas justo en el momento que debía actuar, como mi contención emocional para decirme lo que tengo que hacer, ayudarme a sanar, ayudarme a poner límites, etcétera, etcétera, ¿qué me garantiza a mí que puedan hacer las cosas bien? Entonces la gente pierde la confianza en la iglesia. Muchas veces se culpa a la víctima. Es que él era inmaduro, es que ella es inmadura. Pero muchas veces la iglesia no hizo las cosas bien y hay que hacer un mea culpa en ese aspecto. Bien, entonces ahora comenzamos Entonces, te digo los errores clásicos que se cometen en la iglesia con respecto a cuando aparece esto en escena, ¿sí? Número 1, por ejemplo, confrontar a la víctima con su abusador. Esto revictimiza finalmente. Esto termina generando un terror en las personas y distorsiona lo que es la sanidad. Si el pastor llama a la víctima y a la familia de la víctima y el abusador y la familia del abusador y hace que se confronten entre sí, esto no le hace bien a la víctima del abuso. Nunca le ha hecho bien históricamente porque revivencia, pone en una situación dolorosa, incómoda, tenerlo aquí al lado y responder frente a un pastor, frente a una autoridad, frente a un juez. Eso solo causa más daño, eso no repara nada. Muchas veces los pastores llaman al silencio y ese es el segundo punto. El segundo error es llamar al silencio por el bien del testimonio del hermano, de la congregación en ese sentido. Esto protege al agresor
finalmente. Llamar al silencio, que esto no se sepa, le da una cápsula de protección emocional al abusador diciendo, ok, esto no se va a saber, esto no va a haber consecuencias personales para mí. Yo no voy a pagar ningún precio por el error que cometí y por la conducta errática que estoy teniendo. Entonces, genial. Yo como abusador quedo súper tranquilo. Entonces, el silencio siempre va a proteger al abusador, no a la víctima. Entonces, decir, mira, que esto no se sepa porque gente se puede ir de la iglesia, puede formar una división y la gente puede herirse, la gente puede empezar a hablar. Entonces, mejor no hablemos acerca de esto, que esto quede aquí, por favor. En ese sentido, la gente empieza a hablar mal acerca de las acciones de un pastor y del evangelio en sí, porque pareciera que el pastor tenía solo el interés de proteger su congregación. Tenía el interés de no tener problemas en la iglesia, que no se hable mal acerca de su testimonio y el testimonio del hermano que fue el abusador, o el testimonio de la denominación, o todas estas situaciones. No queremos una teleserie en esta iglesia, ¿ok? Entonces por eso se llama el silencio. Ese es el segundo error. No hay que hacer esto. Número 3, no denunciar a las autoridades civiles. Es ilegal no denunciar, es antiético y en realidad deshonra la verdad. Si se le confiesa a un pastor, a un líder, a un diácono, a un anciano, a un guía, a un ujier, como tengan el nombre en ese sentido, la iglesia debe estar capacitada para saber qué hacer. Hay que denunciar. Todo abuso hay que denunciarlo. Hermano Abraham, pero la iglesia no se quiere meter en cosas medias legales, denuncias, en este sentido. Muchas veces incluso los padres no quieren denunciar, los padres de la víctima o la familia de la víctima, para no meterse en temas legales en ese sentido. Esto refuerza que en ese sentido la víctima no es tan víctima. La víctima igual tiene que superar esto, ¿ya? No nos metamos en una división familiar ni nada, no hagamos más grande esto, así que no hay que denunciar, ¿ok? No hay que poner una orden de alejamiento, no nos metamos en eso. Mejor reconciliemos, reparemos, ¿sí? Y finalmente, no denunciar a las autoridades civiles es ilegal. Por ejemplo, yo soy psicólogo clínico. Si a mí llega una víctima menor de 18 años y me dice, yo nunca le he dicho esto a nadie, yo fui abusado o abusada sexualmente, mi deber ético como profesional es tomar el teléfono y llamar a las entidades correspondientes para iniciar un proceso de denuncia, ¿sí? Incluso si la víctima se me opone, el paciente en sesión se me opone y me dice, no, por favor, no llame a nadie. Yo de igual manera, es mi deber. Tengo que llamarlo, y si tengo que conversar a los padres, no sé, de alguna manera tengo que denunciarlo. Si no, yo me considero cómplice. Acabo de escuchar de un abuso sexual y no hice nada. Si no hice nada, significa que yo también soy cómplice. ¿Qué prueba puedo presentar yo que no estoy coludido con el abusador? ¿Qué prueba puedo presentar si supe algo y no hice nada? Se podría decir que el psicólogo debió haber hecho algo y que se puede suponer cualquier cosa de mí, porque yo no hice nada. Entonces, puedo perder mi licencia como psicólogo, me expongo a diversos riesgos en ese sentido. Entonces, como que no denunciar a las autoridades civiles refuerza que el dolor de la víctima no importa, no me importa, ¿ok? Y ese abusador puede seguir haciendo lo que está haciendo sin ninguna consecuencia. Siguiente punto, siguiente error, por ejemplo, espiritualizar el asunto diciendo, oye, esto hay que perdonarlo, perdona y sigue adelante, ¿ok? Decirle a una víctima, por ejemplo, de menos de 18 años, decirle, oye, el Señor dice que hay que perdonar. Conversa con el abusador y perdona, suelta perdón. Conversa con el abusador y suelta perdón, en ese sentido. Es totalmente trágico, no hay que hacer eso. La sanidad real pasa por la justicia y la validación del dolor. Si mis autoridades pastorales no validan mi dolor y validan más la protección del abusador, finalmente el mensaje es súper claro. Mi dolor, lo que me acaban de hacer, lo que me hicieron, no les importa mucho, no es visibilizado, no es tomado en cuenta. Yo nunca más voy a confiar en la iglesia, nunca más voy a contarle mis cosas a un pastor, nunca más. Esto no me sirve de nada, porque en el momento que debieron haber apostado por mí, reforzar mi identidad, a visibilizar mi dolor y darme la importancia en mi momento más vulnerable, la iglesia no hizo nada. Entonces yo
¿La iglesia funciona como refugio afectivo, como una comunidad de fe que me abraza? No funciona como eso. Entonces, espiritualizar el asunto, diciendo que hay que soltar perdón y todo este asunto, quizá eso viene después en un proceso personal. Pero cuando se sabe esto, hay que denunciar, hay que alejar al abusador del contacto con la víctima. Hermano Abraham, pero es el padre de la víctima, hay que separarlo del hogar, ¿sí? Hermano Abraham, pero es un líder de la iglesia el que abusó. ¿Cómo yo puedo bajar a un líder? Sí, tiene que hacerlo. Esa persona ya no puede entrar a la iglesia. Hermano, usted que me está escuchando, si sabe que un diácono abusó sexualmente de una persona, ¿usted seguiría yendo a su iglesia? ¿Seguiría llevando a sus hijos a esa iglesia? No es cierto. Hay que retirar del cargo inmediatamente. Hay que no permitir que siga yendo a esa iglesia inmediatamente. Es una persona que tiene que ser investigada, se tiene que dar un veredicto y desde ahí podemos volver a conversar. Pero se tiene que apartar el abusador de la comunidad de fe inmediatamente. O el sospechoso de abuso, hay que apartarlo. Hermano Abraham, pero eso es no creer en la inocencia de esta persona. En ese sentido, la ley dice es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Nosotros tenemos que tener cuidado. No lo sabemos. No sabemos si esto es verdad o no. Hermano Abraham, pero ese hermano tiene un testimonio que lo respalda. Él nunca se vio, nunca nadie pensó que él haría esto. No nos importa. Por el cuidado del resto de las ovejas, puede haber aquí un lobo disfrazado de oveja. Y no lo sabemos. Una persona que quizá internamente estaba luchando con muchas cosas. Así que, ¡pum!, aparte. Entonces, no hay que, incluyámoslo y creemos en la reconciliación, en la separación. Sí, yo creo lo mismo que usted, hermano, pero después, por individual, por separado. Así que espiritualizar, justo ahora somos muy cristianos y creemos en el perdón y la reparación. No, hay que validar, hay que amar a la víctima en primer lugar, amar a la persona a la cual se le hizo daño. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y por último, un error grave que se comete es poner al abusador en disciplina, pero no alejarlo de la comunidad. Y este es el punto que estaba validando, que efectivamente no sacar a este sospechoso de abuso dentro del grupo eclesiástico, dentro de la iglesia, podría ser muy perjudicial. Lo que hay que hacer, no hay que ser negligente y no hay que ser tan irresponsable, hay que sacarlo en ese sentido. El abusador, el sospechoso de abusador, no solo hay que ponerlo en disciplina, no puede predicar por 3 meses o no puede ministrar, no, se desvincula de la iglesia. Hay que darle una clara señal a la víctima y decirle, esta persona que sospechamos que abusó y se está investigando, la sacamos de la iglesia. No queremos que siga yendo a la iglesia. Si era un pastor, por ejemplo, de nuestra corporación, lo sacamos del pastorado. Si era un líder, lo sacamos de su liderazgo. Otra persona va a cubrir su posición. Nosotros queremos apoyarte. Queremos que tú recibas el tratamiento, queremos que tú te restaures, queremos darte las señales claras de que nosotros apoyamos tu versión y te apoyamos en lo que tú necesites. Se va a investigar, va a haber una investigación, porque la persona, si es culpable, debe pagar por lo que hizo. Si resulta que es inocente, también tú tienes un problema. Y quizás si estás mintiéndonos, si estás ocupando esto para tener algún beneficio personal, para manipular o algo así, la investigación lo va a saber. Nuestra responsabilidad es darte el espacio y señales claras de que nosotros, cuando hay una víctima real, cuando hay una víctima, nosotros le creemos a la víctima. Tenemos que hacer eso automáticamente. Después se comprobará la verdad y la verdad nos hará libres, ¿sí? En ese sentido. Entonces, darle claras señales a la familia y a la víctima de lo que está sucediendo, del apoyo de la iglesia en este sentido. Todo esto son errores graves, porque proteger la imagen de la iglesia es idolatría, no es fe, no es tener un corazón muy bondadoso, es hacer las cosas mal, es proteger la integridad, la imagen de la iglesia. Y muchas personas pueden caer en el ego, porque quizá hay pastores que ser pastores les nutre algo personal, les da una satisfacción. Entonces yo no quiero perder la inversión de mi vida en este trabajo. Entonces yo no quiero una teleserie aquí en mi iglesia. Eso es ego, eso es idolatría. Entonces hay que arreglar estas cosas. Lo que sí debe hacer un pastor es escuchar con empatía, es creerle a la víctima sin minimizar su dolor, sin decirle, bueno, pero esto no fue tan grave, supéralo,
Hay otras personas que han pasado por lo mismo. No, hay que validar el dolor. Así, eso hizo Cristo. Cristo por nosotros validó nuestra necesidad. Y una necesidad que muchas veces por nuestro pecado no nos dimos cuenta. Pero Él vino y se ofreció como la solución y validó nuestra desesperación. También lo que tiene que hacer es acompañar pastoralmente sin interferir en el proceso judicial, ¿sí? Sin meterse en este tema después de hecha la demanda, la denuncia, intentar arreglar, intentar hablar con la víctima, intentar hablar con el acusado. Oye, ¿por qué no reconcilian las cosas? No. Ya se marcaron los límites, hacer que el proceso funcione solo. También lo que tiene que hacer es informar inmediatamente a las autoridades legales. Eso hay que hacerlo inmediatamente. El pastor, el líder, debe asegurar la contención psicológica profesional. Este daño cognitivo, que es el abuso, debe ser reparado clínicamente, médicamente, a través de un acompañamiento psicológico, terapéutico y también desde un acompañamiento espiritual saludable. Debe haber alguien que hable con la víctima para ver cómo está yendo, orar por que vayan los ancianos y oren, que puedan ministrar la vida de esta persona espiritualmente, para que este daño, contener el daño y que la persona joven, por ejemplo, no saque conclusiones sobre el Señor permitió esto porque yo me equivoqué, porque no, vamos a orar por ti, vamos a mostrarte la realidad. Fuiste víctima de algo, fuiste víctima y el Espíritu Santo está aquí para reparar tu mundo interior. Lo que sí debe hacer un pastor también es un acto público de reconocimiento y arrepentimiento si es que esto fue encubierto. Si se encubrió, si se intentó encubrir esto, debe transparentarse la información, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante, que la comunidad de fe sepa lo que está pasando y si hubo un error, admitir el error y que estamos aprendiendo a manejar estas situaciones. Y por último, lo que el pastor tiene que hacer o el líder tiene que hacer es generar protocolos claros, ¿sí? Y espacios seguros para intervenir futuros abusos. Finalizo con esta pregunta. ¿Los líderes de nuestra iglesia están capacitados para recibir estos casos? ¿Están capacitados realmente? ¿Podemos recibir casos complejos? ¿Sabemos los protocolos que hay que hacer? ¿O siempre el pastor sabe qué hacer y los casos complejos se los pasan al pastor? ¿Sí? Creo yo que en la capacitación y en la educación están las herramientas básicas para poder enfrentar situaciones como esta. Así que creo yo que es muy importante. Mira, el Señor no encubre el pecado. El Señor lo afronta con la verdad y lo sana con una compasión genuina, ¿sí? Entonces, finalmente creo que si tu iglesia ha fallado en esto, aún hay esperanza, creo yo. El arrepentimiento, la verdad puede abrir camino a una verdadera sanidad, a una sanidad integral, ¿sí? Entonces, como iglesia debemos reconocer que muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Hagamos las cosas bien. Conversemos con la víctima, denunciemos, hagamos las cosas en orden, ¿sí? No intentemos encubrir. Creo yo que puedes conversar con nosotros si necesitas orientación, si necesitas una charla, si necesitas atención psicológica. Es tiempo de poder hablar sobre qué es lo que se debe hacer. Si necesitas hablar de esto, aquí estamos. Estamos aquí para hablar contigo. Dios ama a la víctima, ¿sí? En ese sentido, siempre Dios está en clara posición a favor de la víctima. En Mateo 18, Jesús dice, ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños! ¿Sí? Hay que castigar el pecado en ese sentido. Dios es muy justo y no pone como inocente al culpable. No hay que tratar como inocente al que posiblemente es culpable. Hay que procesarlo, hay que conversar sobre esto y hay que hacer las cosas bien. Espero que estos consejos te sirvan para poder lidiar con estas situaciones muy complejas dentro de la iglesia. Cualquier cosa, estamos aquí para ayudarte. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.